¿Qué es una estrategia en trading? Aunque escuches que se habla de economía, de estadística, de política, trading realmente no es una actividad académica, sino una actividad práctica. Por lo tanto, es importante que tengas clara esta distinción antes de embarcarte en este mundo, si no vas a enfocarte en cosas que no necesitas. Entonces, ¿cómo se aprendería trading mejor? Como la gente que aprende un oficio. La carpintería, la herrería, la arquitectura, construcción y todos aquellos oficios donde para volverte competente hay que saber utilizar ciertas herramientas para llevar a cabo esa actividad y donde tiene que tenerse un plan con medidas claras y llevarse a cabo ese plan. Cuando conocí trading, creo que lo que me ayudó mucho a poder simplificar el enfoque para tener resultados diferentes fue el que mi padre era un cerrajero y del cual aprendí ese oficio, y trabajé también manufacturando e instalando vidrio templado. Y en estas actividades se necesita técnica y planeación. Cada trabajo es diferente, cada instalación tiene diferentes medidas, pero con el tiempo te das cuenta que aunque diferentes medidas, diferentes pesos, diferentes circunstancias, hay características repetitivas, o lo que en trading la gente llamaría patrones. Siempre están ahí. En estas actividades, aunque diferentes circunstancias, los procesos de inicio y finalización de cada trabajo son cada vez más simples, no fáciles, ya que hay trabajos que se pueden complicar, pero el proceso sigue siendo simple. Esto es parecido al arquitecto, al ingeniero o al doctor. Una característica de estas actividades es que siempre se está enfocado en el momento presente. El trabajo que hiciste hace 2 días, aunque podría ser parecido, no necesariamente tiene que ver con el trabajo de este momento, ni con el trabajo de la próxima semana. En todos los proyectos que lleves a cabo con experiencia podrás detectar características repetitivas, pero siendo consciente que son únicos y diferentes. Te he dicho en otro video que la experiencia basada en la lectura de datos, de promedios, en narrativas de lo que piensas pasó, en la subjetividad de detección de formas o en la inducción de lo que otros están pensando y sus motivaciones y todo lo que tenga que ver con pasado o futuro, es decir, en todo aquello que tiene que ver con la interpretación y la predicción, nunca te servirán de manera consistente para saber en el presente exactamente qué va a pasar. De este tipo de experiencia tienes mucha. Tienes mucho sabelotodo del pasado y del futuro, de nombres, de promedios, de teorías, etc. Pero debes entender de qué te sirve todo este conocimiento si en lugar de ayudarte a concentrarte en el presente, en el aquí y en el ahora, para tener un verdadero enfoque, toda esa disque información te distrae, te hace pensar más del pasado o del futuro, en lugar de tomar acción simple basado en medidas exactas en el presente. Lo que nadie había descubierto por estar distraídos en tanta cosa es que siempre en el presente puedes tener medidas exactas, aunque el precio siempre se esté moviendo, que son objetivas derivadas de los principios que siempre menciono: precio, tiempo, probabilidad, manipulación. Todo esto es medible en el presente, sin backtestings, sin narrativas, sin indicadores, sin validaciones subjetivas, tuyas o de otros, sin nada de lo que siempre te han hablado. Por eso mencioné que más bien FX Logos parecemos más un servicio de limpieza en trading, porque te limpiamos tu cerebro y tu gráfico. Una vez que logras entender trading desde esta perspectiva, las cosas se simplifican y puedes ahora sí volverte un experto en una estrategia personal que sea basada en principios que te permiten tener una medición exacta en el presente siempre en cada operación, sin validación subjetiva. ¿Por qué hago la distinción? Porque sonará como que no te estoy diciendo nada distinto. Todos dicen que hay que tener una estrategia personalizada y seguir a rajatablas esa estrategia, pero como te expliqué en un video anterior, la mayoría de los sistemas que se crean, primero, son egocentristas y segundo,
es que siempre tienen una validación subjetiva. Entonces, desde esta manera, hay millones de combinaciones posibles con las que nunca acabarías, que se derivan de ajustar el pasado a lo que el sujeto piensa es o fue mejor, en lugar de objetivamente actuar por procesos y secuencias presentes que no tienen nada que ver con lo que el sujeto piense. Así que el carpintero no predice cuánto mide una escalera o utiliza la medición de una escalera que hizo hace un mes, sino mide la escalera que va a tener que construir en esta nueva casa, midiendo espacios que tiene en este momento, adaptándose a lo que el dueño de la casa quiera. Por eso, el carpintero sabe qué está haciendo, cuándo lo está haciendo, cuánto estará gastando, dónde estará poniendo las partes, cuántos escalones necesita y hasta cuándo. Todo esto es posible porque su actividad se basa en mediciones claras y específicas, no en subjetividad. Una persona que va a instalar una bañera de vidrio templado mide el área para calcular los tamaños del vidrio, como la altura, anchura, y cuando el vidrio está listo, instala o ejecuta, todo dependiendo de la medición inicial, ya que si la medición inicial fue errónea, los vidrios templados no pueden cortarse para ajustarse, sino que hay que hacerlo completamente de nuevo. Es decir, en estos oficios, si se llega a cometer errores y por lo tanto pérdidas, se vuelve a comenzar de nuevo, o donde se quedaron, ya que si forzas las cosas, el del vidrio templado se rompe, o el trabajo queda mal. O con el carpintero, aunque puede cortar un poco aquí o un poco allá de partes pequeñas, no es así para bases más fuertes, que requieran mayor material, ya que tendría que volver a comenzar. Entonces, el tener una guía de medidas exactas te permite, en nuestro caso como traders, siempre medir y planear de antemano lo único que podemos controlar, que es el riesgo y cuántas veces vamos a entrar por operación. Al nosotros estar en un entorno que ya se mueve solo o sin nosotros, no debemos preocuparnos por conocer el futuro o el pasado, sino siempre medir con precisión aquello que podemos medir. Tengo un gráfico en blanco, no tengo velas, no tengo ningún tipo de forma, no tengo ningún indicador, no hay un análisis previo, pero lo que sí hay es el precio. Voy a poner estas líneas paralelas. Voy a escoger precios de cierta manera aleatorios. Voy a poner la línea aquí, simplemente que esté más o menos en medio del gráfico, y otra línea aquí. Estas dos líneas no las estoy derivando por una creencia del lado izquierdo, porque crea que es una resistencia, soporte, porque haya una zona de equilibrio o porque haya X o Y cosa que me esté imaginando, sino simplemente lo que está pasando es que está el lado derecho, que es el precio. Este precio es, vamos a redondearlo, 78.55, y este precio de abajo es 78.40. Ahora esto me está dando un espacio, el mismo espacio que un herrero, un carpintero tendría para medir qué espacio tiene para construir un mueble, para construir unas escaleras, para hacer una puerta, etc. ¿Cómo nosotros medimos aquí? Con pips. ¿Cuánto mide esto? 15 pips. No importa si lo mido de arriba hacia abajo, abajo hacia arriba, tengo 15 pips. Ahora, esto es lo más importante que quiero que entiendas. Esto es una temporalidad de 15 minutos. ¿Qué pasa entonces si voy a una temporalidad de una hora? Pero tengo que entender qué precio estoy viendo. 78.55, 78.40. Cambio de temporalidad. Aquí tengo 5 minutos. Vamos a buscar el mismo precio. 78.55, 78.40. Podemos ver que nos da la percepción como que el espacio es más grande, como las velas cierran más rápido en 5 minutos que en 15. Tenemos más precios aquí, pero cuando medimos tenemos el mismo espacio. Ahora si vamos a la temporalidad de 60 minutos, 78.40, 78.55. Mismos precios, 78.55, 78.40. Mismos precios en esta temporalidad, mismos precios en esta temporalidad, mismos precios en esta temporalidad. ¿Cuánto mide ese espacio? Ahí está, 15 pips. Ahora si pongo un gráfico de 4 horas, buscamos los mismos precios, 78.40,
y 78.55. Medimos y tienes el mismo espacio. Ahora aquí en 4 horas te puedes dar cuenta del precio. Cuando nosotros decimos que puedas concentrarte en el lado derecho, una de las cosas que aquí simplemente te estoy mostrando es un ejemplo simple. ¿Dónde está el precio con respecto a este espacio? Este espacio, este espacio, este espacio, este espacio son exactamente el mismo lugar. Una de las características del espacio es que es absoluto e inamovible. Lo que se mueve es el precio en el lado derecho por muchos factores que nosotros no entendemos, no sabemos, nadie sabe. Solo son narrativas, solo son cuentos, pero no hay una manera de comprobar que lo que alguien está diciendo fue la razón correcta de por qué el precio se está moviendo. Pero al final, este espacio, tal como una persona que se dedica a una actividad de oficio va a utilizar para poder llevar a cabo una operación o una actividad en este momento, construir algo, llevar a cabo un proceso gracias a que tiene medidas exactas. Aquí está el espacio entonces en 4 horas, el mismo espacio en 60, el mismo espacio en 5 minutos y el mismo espacio en 15. ¿Dónde está el precio entonces con respecto a aquí en 60 minutos? El precio está abajo. ¿Qué precio es con respecto a 4 horas? Es el mismo precio. No tiene nada que ver con que una temporalidad es menor que la otra. El precio es el mismo y está en la misma posición. 5 minutos. ¿Dónde está el precio? Está abajo de ese espacio. Y podemos ver, es el mismo precio. 15 minutos. Ahí está abajo del mismo espacio. Y es el mismo precio que las demás. Ahora, este espacio, lo puse ahí aleatoriamente. Pero tienes que entender algo bien simple. Cuando una persona está haciendo una estrategia de las populares, digamos que esto es una persona aquí. Ayer estaba viendo que la tendencia era bajista, que el mercado rompió esta línea de tendencia, que el mercado hizo un pullback y a lo mejor esto lo está viendo como un cabeza a hombros. Y por lo tanto, al verlo como una forma, rompe la línea, esto ya es para ellos una estrategia, una manera de entrar. Todo sistema, toda estrategia tiene que tener una manera clara de saber cuándo entrar, qué estar esperando y cuándo estás entrando y cuánto vas a estar arriesgando. Ahora, lo que quiero que seas consciente es, tú tuviste una señal, obviamente hay una razón, hay un qué, no es nada más de al azar, como hay personas que piensan que cuando digo seguir el precio, estoy diciendo que te metas como si fuera un volado, que solamente es el 50%. Obviamente hay un principio de probabilidades, hay detalles, que no nada más se trata de entrar por entrar. Pero lo que quiero que entiendas es que al final, inclusive si pensáramos como la persona que todavía está viendo chartismo, o cualquier otra técnica, la que se te ocurra, y esta fue la razón por la que está entrando, no sé, sea este patrón, sea este pullback y este patrón, al final no hay una manera correcta, única, verdadera para hacer las cosas. Pero si esta fue la razón de entrada, este patrón de vela, digamos, debido a la cabeza a hombros y todo ese proceso de chartismo, ¿qué pasa aquí? Pues me da un precio más alto y me da un precio más bajo, ¿no? Ese momento, el precio literalmente solamente va a hacer dos cosas, o va a bajar o va a subir. Pero este espacio que mide lo mismo, ya sea 7 pips, mide lo mismo aquí, mide lo mismo en 5 minutos, porque una vez que tengo ese precio, que es el mismo, recuerden, el lado derecho es el precio, es el número 76.87, y aquí tengo 76.80. Entonces si voy a 5 minutos, busco 76.87, 76.87 y 76.80. Ok, esto y esto es el mismo momento. Obviamente que si voy a temporalidades diferentes, la gente va a decir que este es un patrón que se cumple, otro que no se cumple, las tendencias son diferentes, pero ¿qué es lo mismo? El precio. El precio es el mismo una vez que marcamos aquí 87 y aquí en 5 minutos 87. Ahí está el 80. El espacio 7 pips, el espacio 7 pips. De ahí, ¿qué hace el precio? Pues va hacia abajo. Ese espacio como característica es absoluto e inamovible. Cuando estás buscando patrones, no se supone que estás buscando características repetitivas.
Entonces, lo que nosotros explicamos, lo que te ayudamos a entender, es objetividad basado en procesos, en números que sí están ahí, que siempre han existido, pero que no puedes verlo porque tu estructura mental está totalmente ajustada y condicionada a las formas, a la parte creativa. Pero, ¿qué es lo que ha hecho realmente el precio? O sea, tanto en 5 minutos como en 5, como en 60. Si vamos a 60 y buscamos los mismos precios, 76.80 y 76.87, que tenemos mismo espacio. ¿Y dónde está la posición del precio en este momento? El precio es el mismo en todas las temporalidades. Y su posición con respecto a ese espacio, el cual es el mismo, representado por los mismos precios, está arriba de ese espacio, cuyo espacio tiene exactamente los mismos números. Entonces, en videos pasados te he dicho que cuando realmente podemos hablar de algo, podemos hablar claramente de eso. Aquí no es de que, bueno, es que el Fibonacci o las secciones o lo que se te ocurra, lo que tú hayas aprendido hasta ahora. No puedes negar que tienes un espacio numérico específico basado en números y el precio, que es un número, está arriba de ese espacio. Y lo va a hacer en todas las temporalidades. Porque, inclusive, si me voy a una gráfica diaria y marco los mismos precios, obtengo el mismo espacio. Y la posición del precio actual es la misma posición que en todas las demás temporalidades. Por lo tanto, no hay tal cosa como que las mayores dirigen a las menores, de que la tendencia es tu amiga, para realmente comprender qué está haciendo el precio en este momento, en el presente, para poder tomar acción en este momento. Por eso es que constantemente digo que aquello de lo que podamos hablar, deberíamos hablar claramente. Podemos hablar claramente de que el precio está arriba, pero para los sabelotodo esto es algo que es incongruente, que algo que es demasiado simple como para que sea algo efectivo. O sea, es que hay algo más, es que no, pero es que hay que detectar esto y detectar lo otro. Esto es simplemente un condicionamiento que te han dicho porque te han hecho creer literalmente que tú haces una diferencia en la toma de decisiones, que tu conocimiento y tu lectura del precio y de las formas y del análisis y tu análisis discrecional o tu backtesting realmente hace una diferencia cuando este es un negocio más grande que tú. Por eso es que una vez que entiendes que trading es más como un oficio, por eso es que al tener una medida exacta puedes practicar y especializarte en poder crear un método, una estrategia clara, específica y simple para poder seguir al precio, porque al final vas a saber claramente qué estás esperando, cuándo estás entrando, cuánto estás arriesgando y cuántas veces. Y obviamente hasta cuándo que sería la salida, pero eso ya es otro tema más detallado. Pero el cuántas veces y cuándo se deriva de una medida exacta. Tal como la persona que se dedica a un oficio necesita un espacio para saber cuánto material necesita, dónde va a ser los cortes, qué espacio tiene para moverse, de qué no se puede pasar, de qué sí se puede pasar. Entonces tienes que entender por esto por qué trading no es una cuestión académica de conocimiento, es una cuestión práctica, como la persona que se dedica a la carpintería, a la mecánica, a la herrería y a otros más donde se necesita medida. Inclusive el médico cirujano, inclusive los doctores utilizan aparatos de gran tecnología para medir también, por ejemplo, tumores, para poder con precisión, por ejemplo, una persona que dan una terapia de protones para cáncer, tienen que saber una medida exacta para que el tratamiento sea con una precisión. Entonces, la medida, ser capaz de tenerla antes, no es porque sea correcta o incorrecta, sino es porque te adaptas. Entonces, ahí es de donde viene la clave. Una vez que sabes cómo adaptarte y entonces tienes una medida exacta, vas a poder tener claramente cómo poder ajustar al presente tus medidas para entonces poder siempre controlar lo que puedes controlar, que es el riesgo y el cuántas veces vas a entrar al mercado. Por eso esto de medición exacta es posible hacerlo, sin subjetividad, pero no se aprende académicamente, como todos lo hacen. Entonces entiende que todo aquello que se llame academia, universidad, colegio, instituto, no son más que nombres llamativos para que tú creas
que existe un conocimiento institucionalizado en trading que se te va a enseñar en una academia, universidad, colegio, etc. Te pregunto, por ejemplo, si eres profesional y estás huyendo para tener mejor calidad de vida de las carreras obsoletas, del sistema educativo obsoleto actual de las universidades, que no pueden ir a la par de la velocidad del cambio que produce la era de la información, ¿por qué rayos vendrías al trading cuyo objetivo es cambiar tu vida cayendo en las mismas ideas que todos utilizan solo porque se llaman academias, universidades, colegios, institutos? Trading se aprende de manera más eficiente en un proceso más personalizado. Te vas con una persona que tiene más experiencia que tú, él te muestra cómo hace por un buen periodo de tiempo y te explica por qué después de tanto tiempo lo hace simple y qué cosas son más importantes que otras. Y su experiencia es lo que te ayuda a que cometas muchos menos errores de lo que lo harías haciéndolo solo. Porque si te vas con la idea de que esto es un conocimiento institucionalizado que te da cumplimiento y permanencia, perderás mucho tiempo y dinero y lo más probable es que tu experiencia sea negativa. El problema de mucha gente es que al no entender trading como te lo estoy diciendo, en lugar de afinar y especializarse en una sola cosa, van cambie y cambie, creando sistemas y subsistemas. Si un carpintero se va a especializar en escaleras, eventualmente las va a hacer mejor y más rápido. Su trabajo será de mucha más calidad y lo buscarán más por su trabajo. O si se especializa en muebles de una madera muy fina, se tiene que especializar y así se diferencia de los demás. Por el otro lado, el que trabaja con vidrio templado puede especializarse en solo trabajarlo con bañeras y después que la especialización le dé ganancia, adherir otra especialización. Hasta los tacos, arepas, empanadas, pupusas, etcétera, más ricos y populares de tu ciudad son populares porque se especializaron. Lo que debes de entender es que no trates de hacer todo al mismo tiempo. Esto sucede porque los sesgos nos hacen pensar que entre más opciones tengamos, las cosas parecen más seguras. Pero eso es preocupación del futuro. Mientras que si te especializas y te enfocas siempre en el momento presente, en el día a día, a algo específico, eventualmente esa especialización comenzará a dar frutos. Pero tienes que tener paciencia, ya que el tiempo va a pasar para ambos, tanto para el que está trabajando para especializarse como para el que está tratando de hacer todo. Aquí abajo te dejo los testimoniales y comentarios más recientes de nuestro entrenamiento avanzado. Síguenos en Instagram y Facebook para ver comentarios escritos de gente que va progresando. Recuerda, tanto en las relaciones, en los negocios, así como en el trading, tu trabajo es la ejecución excelente, no evitar perder. Tienes que ser para hacer y entonces tener. Pero aún así, aunque seas una excelente persona, excelente ejecutor, no garantiza que ganarás todas. Pero sí que todas las operaciones las estás haciendo por lo mismo. Si apenas comienzas en trading, te invito a ver esta serie de videos donde te ayudo a comprender mejor las ideas más realistas con las que te beneficiaría comenzar tu carrera como trader y cuyos detalles son más importantes de considerar al momento de buscar información de trading. Estos videos solamente están en nuestra página, no están en este canal, así que si quieres verlos tienes que ir a la página de fxlogos.com. Y soy Luis Morelos y me despido. Recuerda, opera con logos, opera con lógica. Hasta la próxima.